Para el modelado de la siguiente pieza que le corresponde al ensamble del brazo robot, lo primero que vamos a hacer es crear un boceto nuevo. Luego seleccionamos el plano de trabajo XY. Estamos trabajando con las unidades en milímetros y con el comando de la línea partiendo del punto del origen vamos a crear la siguiente figura de contorno utilizando líneas horizontales y verticales. Y nada más lo más importante es que esta línea nos quede a la misma altura del punto del origen, que sea horizontal, y después conectamos los puntos con una línea vertical. Ya que tengamos el boceto de esta forma, vamos a ocupar el comando de la cota para acotar nuestras entidades de la siguiente manera. Este ancho lo vamos a acotar. Tenemos una medida de diámetro de 140 milímetros que sería para el total de la pieza. Como vamos a ocupar una operación de revolución, vamos a utilizar nada más lo que sería la mitad de esta medida, como el radio de la figura de la circunferencia. Vamos a dividir 140 entre 2. Hacemos la operación matemática dentro de la ventana de la cota y le damos Enter. Ya nos da la medida del ancho de 70. Luego acotamos esta línea para sacar el ancho de abajo a 130 entre 2. Y seleccionamos esta línea vertical con la cota para crear una cota de altura a 3 milímetros. Luego seleccionamos esta otra vertical y le vamos a dar una altura de 13 milímetros. Por aquí voy a ir dejando las cotas para que nos puedan acompañar con el ejercicio en casa. Una vez que tengamos listo el contorno ya completamente restringido, vamos a crear un empalme en esta esquina a 3 milímetros de radio. Para ello nos vamos a boceto, en el grupo de crear seleccionamos el comando de empalme y en la ventana del empalme 2D en este diálogo cambiamos el radio a 3 milímetros. Luego seleccionamos las dos líneas correspondientes a la esquina y cerramos la ventana del empalme. De esa forma ya tenemos el redondeo a 3 milímetros de radio. Voy a cambiar la vista a la vista isométrica. Ya que tengamos el contorno definido nos vamos a la pestaña de modelo 3D y buscamos la operación de revolución. En la ventana de propiedades vamos a seleccionar lo que sería el eje de revolución, conformado por esta línea vertical. Una vez seleccionado, de manera automática Inventor nos genera la revolución a través del contorno previamente dibujado. Le damos en el botón de aceptar y ya tendríamos nuestro primer cuerpo sólido. Voy a utilizar el comando de Orbit para rotar mi pieza y que vean cómo nos debe de quedar el resultado. Una vez que lo tengamos listo, voy a cambiar de nuevo a la vista isométrica. Aquí voy a cancelar Orbit con la tecla Escape. Vamos a crear un nuevo boceto, pero esta vez vamos a ocupar un plano de trabajo diferente. Para ello nos vamos a la carpeta del origen en la ventana del administrador. Le damos un clic y selecciono lo que sería el plano de trabajo XY. Le damos un clic derecho y seleccionamos la opción de nuevo boceto. Una vez seleccionada, para nuestro siguiente boceto yo voy a dibujar las entidades un poco separadas de lo que es mi pieza. Las voy a dibujar un poco arriba. Con el comando de la línea vamos a comenzar dibujando una línea horizontal y después dibujamos una línea vertical. Yo lo hago de esta forma para que lo puedan apreciar mucho mejor ustedes ahí en sus pantallas. Luego seleccionamos de nuevo el comando de la línea y a partir de este punto de extremo dibujamos otra línea hacia la izquierda que sea diagonal y que nos quede a una altura menor que este punto de la línea derecha. Por último, con el comando del arco de 3 puntos, vamos a crear un arco que una los puntos de extremo de esta línea y de esta otra y que nos quede hacia arriba. De momento no me importa la medida, aquí damos un tercer clic más o menos a esta distancia para que nos quede referenciado nuestro arco. Una vez que tengamos las 4 entidades dibujadas, vamos a ocupar lo que sería una restricción de tangente. Vamos a restringir, seleccionamos tangencia y vamos a crear una restricción de tangente utilizando lo que es el arco y la línea derecha. Aquí ya vemos cómo se hace la restricción de tangente y luego hacemos lo mismo pero del lado izquierdo, seleccionando el arco y la línea izquierda. Ya que lo tengamos listo, vamos a crear otra restricción, nada más es para verificar que este punto de extremo de la línea derecha nos queda a la misma altura que el punto del centro. Esto por defecto debe de ser así. En el caso de que no, igualmente podemos hacer una restricción horizontal seleccionando el punto del origen o el punto del centro de este arco y lo que sería el punto de extremo de esta línea. Aquí ya teníamos la restricción hecha. Y una vez que ya tengamos las restricciones, vamos a ocupar el comando de la cota, seleccionamos la línea horizontal y vamos a acotar el ancho a 65 milímetros.
Luego seleccionamos la línea vertical y acotamos la altura a 50 milímetros. El radio de este arco lo vamos a dejar a 40 milímetros. Ya que lo tengamos listo, vamos a acotar de esta arista de nuestro sólido a lo que sería la línea horizontal. Le vamos a crear una cota a 5 milímetros para definir esta altura. La siguiente cota, aquí voy a centrar un poco más mis bocetos. La siguiente equidistancia la vamos a acotar de esta línea al punto del origen. Para poder visualizar el punto del origen, aquí me está apareciendo una línea de referencia de Inventor. Lo que voy a hacer es rotar levemente mi modelo con Orbit para poder ver hacia arriba lo que sería mi pieza y me permita visualizar el punto del origen que se encuentra en la parte de abajo. De esa manera selecciono esta línea, selecciono el punto del origen y creamos la cota a 25 milímetros para definir por completo este boceto. Cambio de nuevo a la vista normal y nos vamos a cambiar a la vista isométrica para poder hacer la operación de la extrusión utilizando este boceto. Nos vamos a la pestaña de modelo 3D, seleccionamos el comando de extruir. Aquí en la ventana de propiedades, lo que sería en comportamiento, vamos a cambiar la dirección de por defecto a simétrica para que nos genere una extrusión repartida equidistante de lo que es el plano donde se encuentra el boceto, mitad hacia la izquierda y mitad hacia la derecha. Aquí en la distancia le vamos a dejar esa distancia predeterminada de 10 milímetros y le damos en aceptar. De esa forma ya tenemos la segunda operación de sólido en nuestra pieza. A continuación, en esta pieza vamos a verificar que vamos a poder realizar tres tipos de operación de agujero. Tenemos tres agujeros en esta pieza, tenemos un agujero en el plato y tenemos una serie de agujeros en esta cara. Vamos a comenzar con los agujeros grandes. Por ahí tenemos un par de agujeros con un diámetro de 6.35 milímetros, uno al centro del plato y uno casi al centro de lo que sería la cara de nuestra pieza. Ahora, para comenzar con lo que es el agujero del plato, nos vamos a ir a modelado 3D, nos vamos a modificar y vamos a buscar lo que sería el comando de agujero. Este comando nos permite crear agujeros de manera práctica con diferentes configuraciones. Primero que nada, el agujero que vamos a crear es un agujero pasado. Y en tipo seleccionamos agujero y de los 4 opciones de agujero que tenemos disponibles seleccionamos el agujero sencillo. Luego en el asiento, como es un agujero pasado de lado a lado, no tiene ningún tipo de caja, hay que verificar que esté seleccionada la primera opción que dice ninguno. Después, en la parte de la terminación, como estos dos agujeros que vamos a hacer primero son pasantes, quiere decir que atraviesan por completo el sólido de nuestra pieza, seleccionamos en terminación la opción de pasante. Dirección hay que verificar hacia dónde se nos genera el agujero. Obviamente, si yo lo voy a utilizar en esta cara, me debe de atravesar hasta la cara de abajo y la dirección debería de quedar hacia abajo, que sería por defecto. Y nada más aquí, en esta vista rápida, vamos a configurar el diámetro del agujero a 6.35 milímetros. Como pueden ver, en el programa de Inventor es bastante sencillo el crear agujeros con diferentes características. Aquí ya que tengamos la configuración, únicamente seleccionamos la posición donde va el agujero. Aquí selecciono más o menos un punto equidistante al centro de la cara. Y como van a ser dos, vamos a tener este de 6.35 sobre esta cara redonda y este sobre la cara del sólido que acabamos de crear. Para poder crear el segundo agujero nos vamos a la parte de abajo y si le damos clic a este botón que dice aplicar y crear nuevo agujero. Lo que va a hacer este botón de aplicar y crear nuevo agujero es que nos va a permitir almacenar las configuraciones, va a ejecutar el comando con las configuraciones anteriores. Aquí ya estamos viendo que nos hace lo que es el agujero y no nos cierra la ventana de propiedades para esta operación. Eso me facilita el trabajo ya que me evita el que tenga que volver a abrir el comando de nuevo y volver a setear todas mis condiciones pues prácticamente desde cero. Aquí nada más seleccionamos la nueva posición de este agujero que sería más o menos al centro de esta cara y le damos de momento en aceptar. Vamos a colocar las posiciones de los agujeros que acabamos de crear. Como tenemos dos agujeros en diferentes posiciones o en diferentes planos de trabajo, vamos a comenzar aquí en la ventana de administrador ubicando lo que serían las operaciones de agujero para el agujero número 1 que va al centro de nuestra pieza. Aquí lo dibujamos en cualquier parte de la pieza. Para poderlo alinear con el centro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionamos la operación del agujero 1, le damos un clic derecho y le damos clic en editar boceto. De esa manera nos aparece el boceto del punto de referencia de este agujero. Vamos a crear una restricción
que sea de coincidente entre el punto del agujero y el punto del origen. De esa manera va a quedar prácticamente el agujero concéntrico con el origen. Le damos terminar boceto y ya tendríamos el agujero perfectamente alineado. Para el siguiente agujero, este sí lo vamos a acotar. Igualmente repetimos el proceso, le damos clic derecho en el agujero 2, seleccionamos editar boceto. Aquí nos aparece lo que sería el punto de referencia y con el comando de la cota vamos a acotar del punto a la arista de la base para sacar la altura a 49.70 milímetros. De igual forma seleccionamos esta arista vertical y el punto y creamos una cota horizontal a 38.42 milímetros. Ya que lo tengamos listo, le damos clic en terminar boceto y ya definiríamos este segundo agujero que va a 6.35 milímetros. Los otros agujeros que vamos a tener son más pequeños que este, son de hecho de 3.30 milímetros, pero igualmente van colocados en esta misma cara. Seleccionamos de nuevo la operación de agujero, vamos a modificar las condiciones. Aquí en tipo el agujero lo vamos a mantener como agujero sencillo, el asiento lo vamos a cancelar. Tenemos también otras opciones de agujero, tenemos opciones para refrentado y tenemos opciones para crear cajas para agujeros cónicos, por si quisiéramos meter aquí a lo mejor algún tipo de tornillo que llevase cabeza plana o cabeza cónica. Como no vamos a mantener ninguna caja, seleccionamos la primera opción que dice ninguno. La terminación en este caso sí no la va a pedir pasante, no tenemos que atravesar la pieza, la vamos a mantener por una distancia, así que seleccionamos la primera opción. En cuanto a la punta del taladro, tenemos dos opciones para la punta, que nos puede quedar plana o avellanado. Aquí en la parte del fondo tenemos un ángulo. Seleccionamos lo que sería la opción plana y aquí en la vista rápida vamos a configurar la profundidad con este diálogo. Esa la vamos a dejar a 6 milímetros y después el diámetro del agujero, aquí vamos a borrar este valor y vamos a poner 3.3 milímetros. De igual manera en posiciones vamos a colocar 4 agujeros dándole clic 4 veces. Seleccionamos 1, 2, 3 y por acá nos queda el cuarto agujero. Le damos en aceptar y listo. Vamos a editar las posiciones de los agujeros de la siguiente forma. Nos vamos a lo que sería la operación 3 del agujero. Clic derecho, editar boceto. Y con lo que es la restricción ya sea horizontal o vertical, vamos a definir los puntos de centro de esa manera. Vamos a crear un par de restricciones horizontales, por ejemplo, entre este punto y el del lado derecho. Aquí estamos viendo que se alinean de manera horizontal. Repetimos lo mismo con los dos puntos de abajo y luego hacemos una restricción vertical para alinear verticalmente los puntos del lado derecho y repetimos con los puntos del lado izquierdo. Rematamos acotando lo que es la equidistancia del punto de referencia del centro del agujero que tenemos aquí al centro con este. Creamos la cota, aquí me saca la equidistancia al centro. Seleccionamos una cota horizontal, aquí va la cota normal a 48 entre centros, la vamos a dividir entre 2 para que me saque únicamente la distancia a un punto de referencia. Le damos enter y ya me saca la cota a 24 milímetros. Repetimos igualmente con la cota seleccionando el punto de referencia del centro, el punto de referencia del agujero y creamos una cota contraria, esta vez vertical. Aquí no voy a colocar el valor de la cota de 24, sino que lo que voy a hacer es que voy a seleccionar ese valor que está acotado con esta referencia de cota. De esa manera estamos colocando la cota por ecuación a este valor. Le damos en aceptar y ya tenemos una cota referenciada a la cota de 24 milímetros que tenemos acá arriba. Repetimos el proceso ahora para acotar la distancia entre centros de este punto a este punto, ahora sí a 48 milímetros. Y seleccionamos con la cota este punto y seleccionamos el valor de 48 para referenciar la cota vertical. Ya que lo tengamos listo, le damos en terminar boceto y ya tenemos esos 4 barrenos perfectamente alineados. Ya para terminar nuestra pieza nos pide que hagamos una serie de redondeos con un radio de 1 milímetro. Vamos a ocupar aquí en modelo 3D la operación de empalme. Y en la ventana del empalme vamos a seleccionar la opción de constante. Aquí en la ventana el radio lo vamos a modificar a 1 milímetro y vamos a mantener la selección de arista. Seleccionamos esta arista
Seleccionamos esta otra arista y prácticamente seleccionaríamos pues todas las aristas que tengan que ver con esta pieza, exceptuando nada más las aristas de los barrenos. Podemos auxiliarnos del botón de órbita para poder girar nuestra pieza y poder seleccionar otras entidades de arista que a simple vista pues no fueran visibles. Seleccionamos esta y seleccionamos esta arista. Verificamos que no nos falte ninguna arista en nuestra pieza y le damos en aplicar y cerramos la ventana del redondeo. Ya que lo tengamos listo, hay que verificar una última vez. Hay que verificar que los barrenos que colocamos no atraviesen la pieza. Hay que verificar que los barrenos que sí deben atravesarla lo hagan. Checamos medidas. Cancelo el Orbit. Me cambio a la vista isométrica. Y con eso hemos terminado el video de hoy.